Hoy hablaremos del embalse La Regadera, que fue el primer embalse que suministraba agua, fue el primero en suministro de agua a la ciudad de Bogotá, así que no se pierdan esta historia. El Fondo Empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá es uno de los más grandes que custodia el Archivo de Bogotá. Se encuentran documentos desde 1914 hasta 2002. En este archivo se encuentra la construcción del primer embalse para el suministro de agua en Bogotá, la cual fue una de las más grandes hazañas de ingeniería a comienzos del siglo XX. En 1914 se concretó la negociación de la compra por parte del municipio de la empresa de acueducto, la cual era de carácter privado, y se creó el Acueducto Municipal de Bogotá. A principios del siglo XX, las quebradas Las Delicias y La Vieja y los ríos Arzobispo, San Francisco y San Cristóbal, que proveían de agua a Bogotá, presentaban condiciones de higiene deplorables. Actividades como la agricultura y la ganadería en las cuencas altas y medias, el desecho de basuras, la instalación de baños públicos en sus riberas, el vertimiento de agua enjabonada de las lavanderas, la pobreza y el hacinamiento convertían el oriente de la ciudad en un sector idóneo para la propagación de virus y enfermedades. La situación anterior es comprensible, pues al entender que desde la colonia y hasta los inicios del siglo XX, los servicios de acueducto y alcantarillado no prestaron mayores avances respecto a las fuentes y estructuras de aprovisionamiento, limitando el suministro de agua a las pilas públicas, chorros, aljibes y el empleo de aguateros. Con el objeto de mejorar el aprovisionamiento y todo lo que tiene que ver con el agua en Bogotá, en 1928 se revisaron 16 proyectos. Varios fueron descartados por contemplar fuentes alejadas, depender de aguas subterráneas, implicar costos elevados y resultar insuficientes frente a las necesidades de la ciudad. La evaluación final de la comisión contempló 3 proyectos: Tunjuelo, Teusacá y Río Blanco. Sin embargo, luego de determinar el más económico y tras recibir una asesoría de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, se escogió el de La Regadera, en el Alto Tunjuelo, como el más viable, mientras el costo de La Regadera se estimó en 811.096 pesos. El de Teusacá ascendía a 1.695.000 pesos. Para lograr construir La Regadera, la comisión había comprado la olla hidrográfica 20 del Alto Tunjuelo. Esto fue en 1929. También se debían comprar predios privados, pero fue necesario iniciar un juicio de expropiación a los habitantes del sector, dado que algunos propietarios no tuvieron la buena voluntad de vender. Diferentes problemáticas tales como desacuerdos en la compraventa, inconformidades en la negociación de precios, vigencia de contratos de arrendamiento y falta de documentos al día de algunos predios prolongaron las negociaciones entre el Estado y los propietarios hasta 1938. Fue así que logró construirse el embalse de La Regadera. El proceso de construcción del embalse implicó otras acciones como la importación de maquinaria y materiales de Estados Unidos y Alemania hacia Bogotá, lo cual favoreció la construcción de una carretera USME que viabilizará el desplazamiento de los objetos de construcción a la zona y a su vez permitiera comunicar La Regadera con los ferrocarriles de Oriente en la estación Vicente Olarte Camacho. Para ello fue necesario negociar parte de los terrenos que se dirigían desde ese lugar hacia donde se harían las obras de la represa. Lo novedoso que el proyecto resultaba en el país hizo necesario que se contrataran ingenieros extranjeros expertos en este tipo de obras, como también obreros calificados para la operación de los equipos mecánicos. Pese a los impases generados a raíz del juicio de expropiación, la ejecución de La Regadera también vinculó a la comunidad aledaña gracias a la generación de diferentes empleos, tales como cocineras para el personal de construcción, fontaneros, vigilantes y operarios, de quienes algunos de sus descendientes viven actualmente en las veredas aledañas al embalse. La Regadera es una represa artificial construida entre 1934 y 1938 y está ubicada en el municipio El Destino, en Cundinamarca. Abarca un total de 41 hectáreas y hace parte del sistema sur de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Almacena el caudal del río Tunjuelo y aporta el 3% de agua que se consume en la ciudad. El embalse tiene una capacidad de 4 millones de metros cúbicos y un área total de 167 kilómetros cuadrados. La construcción de la represa obedeció a 2 razones. Primero, la búsqueda de fuentes alternas de agua para la ciudad, puesto que su acueducto estaba diseñado para una ciudad estática y Bogotá crecía a un ritmo que superaba todas las previsiones. Factores como el desarrollo de industrias locales, la fundación de barrios obreros, la modernización del transporte,
los servicios públicos y la violencia en las zonas rurales que motivó la migración a los principales núcleos urbanos del país incidieron para que entre 1928 y 1938 la ciudad pasara de 235.421 a 330.312 habitantes. En 1940, después de un año de funcionamiento, la regadera presentó los niveles más bajos de agua a raíz del verano en esa época. Definitivamente nosotros no somos ligados, sino súper ligados, y eso es lo que definitivamente hace la diferencia en este país. Si no es obviamente porque las personas no quieren vender los predios, pues bueno, ahí tienen un verano para que afine. Entonces, esto es otra parte de la historia de la regadera. Todo esto pone en evidencia lo insuficiente que resultaba para abastecer a Bogotá. Lo anterior favoreció la construcción del embalse de Chisacá y proyectos como Tibitó en 1958 o Chingaza en 1985 que lograran dar solución al problema de abastecimiento. En consecuencia, la regadera pasó de ser el proyecto más ambicioso de almacenamiento de agua a quedar relegada de su importancia. Pese a su baja capacidad de almacenamiento, la represa siguió operando durante las décadas posteriores a 1950, gracias a las labores de los empleados que se encargaban del funcionamiento y mantenimiento del embalse. Sin embargo, a lo largo del siglo XXI, la regadera ha venido decayendo. Lo anterior se puede evidenciar en algunos ejemplos: el deterioro de la casa principal y la amenaza que representa para sus habitantes, los turistas que arrojan basura por falta de vigilancia en la zona y la obstrucción de la carretera a causa del crecimiento de maleza en sus alrededores. Esta fue nuestra historia en 5 minutos para el día de hoy. Si les gustó este contenido, denle like, compártanlo, obviamente para que la gente sepa y entienda qué es la historia. Estamos en plataformas de podcast, estamos en podcast de Apple, estamos en Deezer, estamos en Spotify, estamos en Evox. Y adicional, obviamente nos pueden ver por nuestro canal de YouTube. Historia en 5 minutos, solo para ustedes. Aquí les contamos lo que quieren saber, solo en 5 minutos.